figura de Cela ha sido tratada bien en según qué ámbitos, en según qué ambientes y en otros pues no tanto. En el ámbito universitario literario está bien tratada porque tiene estudios magníficos y con catedráticos de primera línea que lo han seguido, y desde el punto de vista personal, pues como era una persona tan curiosamente histriónica en según qué aspectos, pues ha sido tratada de una forma bastante variada, por no decir un adjetivo más duro, variado. Vamos. Realmente era la persona histriónica que él aparentaba. Había dos personalidades muy distintas. Estaba la persona, igual que su primera etapa fue de vagabundo, viaja a la Alcarria, Miño al Bidasoa, etc. Y después el escritor. Y después estaba el personaje. Y después de vez en cuando se vestía de personaje y entonces contestaba lo que fuese. Y sobre todo, si veía que había alguna señora ñoña en el entorno, entonces aprovechaba y arremetía. Pero el personaje era muy distinto de la persona. En la intimidad no hacía numeritos. Y muchas veces cuando quería hacer digamos, intervenir en una exposición de lingüística y tal, entonces ahí no le sacabas tacos Ahora, en aquella época, claro, un taco era muy... y él se divertía pues disfrazándose de personaje. La trascendencia de la obra de Cela en todos sus registros, desde novelista a periodista, es fundamental en la literatura española del siglo XX y, claro está, también en las literaturas que usan la lengua castellana como vehículo de expresión. Por otra parte, Cela es un clásico moderno, es un clásico ya de la literatura. Nació Camilo Cela el 11 de mayo del 1916, por lo tanto, en los centenarios siempre se empieza un año antes y se acaban el día que se cumple los 100 años de nacimiento. Este año, con motivo de la cantidad de actos y de celebraciones que se habían organizado, el Ministerio de Cultura amplió hasta el 31 de diciembre, o sea, para cubrir el año natural, el centenario. No será el año, sino que será el año y medio casi de Camilo José Cela. Por lo tanto, estamos dentro del plazo todavía de celebración del centenario. El funcionamiento de cómo va a desarrollarse este acto, pues hablarán lógicamente los ponentes, el doctor Julio Pérez Cela y el doctor Adolfo Sotelo. Estaba previsto, como ponente al principio, cuando empezamos a hablar, que uno de los ponentes fuese Camilo José Cela Conde, el único hijo del escritor. Surgieron problemas y él está de profesor en una universidad de California y le pusieron unos actos y tal, y no ha podido venir. Teníamos aquí hoy también una tercera ponente, discípula del doctor Sotelo, Marta Cristina Carbonell, pero se ha puesto enferma. Pero tenemos dos magníficos ponentes. Julio Pérez Cela creo que ha sido el sobrino más querido del escritor y con el que tuvo mayor relación. Tíos y sobrinos hay muchos, pero siempre hay algunos que tienen un trato y un lazo más directo, y Julio, en este caso, en el caso de la familia Cela, por ser el sobrino que fue preferido, por lo tanto tiene muchas anécdotas, muchas vivencias, esperemos que alguna cosa nos va a contar. Y después tenemos a nada más ni nada menos que a la persona que más sabe en el mundo
de Camilo José Cela, que es el doctor Adolfo Sotelo Vázquez. Y ahora ya les toca hablar a los artistas. Yo he hecho nada más que la presentación. Julio, háblanos sobre tu tío. Estando aquí Adolfo Sotelo, yo no me puedo dedicar a analizar la obra de mi tío ni decir mis impresiones personales. Entonces me voy a dedicar, o voy a decir, pues lo que yo he vivido y sigo viviendo respecto a la familia. Camilo José Cela Trulloch. John Trulloch era un inglés que viene para hacer el primer ferrocarril que se hizo en Galicia. Trabajaba en una oficina que era un vagón de ferrocarril, era un brec. Y entonces mi tío Camilo José, pasados los años, me decía, oye, búscame el brec donde trabajaba mi abuelo, que me gustaría. Y como único dato me decía, debe estar en Portugal. Claro, aquello era buscar un pajar, alguna vez lo intenté, pero... Entonces, una cosa curiosa de este señor es que para que estuviese más cómodo, le hicieron unas vías suplementarias para entrar en su casa a la hora de comer. La madre nació en esa casa, Camilo nació allí también, porque entonces, como decía Camilo, se paría en casa, no se iba a los hospitales, sino Camilo hubiese sido, sin duda alguna, de Santiago de Compostela, ¿no? Bueno, pues esta es la familia Trulloch, que es la otra familia. En nuestra familia, los Cela, el primer Camilo Cela fue un hombre que hizo fortuna en América y después, al llegar a España, compró una finca impresionante, eligió Tui. Esa finca era tan grande que después, cuando se vendió, dio lugar a toda la parte moderna de Tui. Una finca, y ese señor tuvo una actividad importante allí, por ejemplo, fue alcalde, como recoge Javier en su libro sobre los alcaldes del siglo XX, ¿no? Tuvo 5 hijos, 3 chicos y 2 chicas. Entonces, en esa generación estaba Camilo, que llamaré para distinguirlo del escritor Camilo padre, que era una persona con bastante personalidad, una personalidad muy fuerte, muy marcada. Por ejemplo, voy a contar una anécdota de él que a mí siempre me hizo gracia y que además procuro imitarla ahora. Se quedaba virtualmente con cosas que le interesaban. Por ejemplo, él se apropió durante varios años de la castellana. Se había jubilado, salía a pasear, decía buenos días, y claro, los jardineros que estaban allí, buenos días, y al cabo de un tiempo, buenos días, don Camilo, y ese seto, ¿cómo lo tenéis? Y dice, entonces dijo, el alcalde es tonto, nunca viene por aquí, entonces la castellana es mía, y fue el usufructuario de la castellana durante mucho tiempo. Yo le copio a él porque a veces, por ejemplo, como me gustan los barcos, me compro un barco virtualmente, elijo el mejor, me duermo encantado y al día siguiente lo vendo, hago unos negocios fantásticos, pero era pensando en él. Entonces, esos cinco de esa generación, y de ahí salió Camilo. Camilo padre tuvo 7 hijos, de los cuales ya actualmente, bueno, Camilo el escritor fue el mayor, y de esos 7 hijos, desgraciadamente ya viven pocos. Vive Marusa. Marusa es una verdadera referencia para la familia. Con 94 años tiene una cabeza extraordinaria, una cabeza despejada extraordinaria. O sea que viven de la familia Marusa, que es la que vive. Anita vive, pero está en un estado ya, no en una residencia. Y después Jorge Cela Trulloch, que ha escrito también bastante y que fue durante varios años el que corregía el estilo de televisión española. Los telediarios pasaban en aquella época por él y él corregía las cosas y tal, ¿no? Bien, entonces con Camilo yo he tenido muchos contactos, muchas vivencias desde pequeño, porque él, viviendo en Palma, utilizaba mucho nuestra casa para venir aquí y sobre todo para traer amigos. Le decía a mi madre, mira, mañana vamos a cenar 7 o vamos a cenar 8. Los que yo más recuerdo en aquella época que destacaban era tu profesor, Vilanova, que venía a casa siempre, Vergés, que era, me parece, el propietario de Destino, y su gran amigo Néstor Luján. Y entonces, claro, cada vez que venían allí, yo que era pues un adolescente,
pues estaba allí escuchando las anécdotas que contaban y cosas. Por ejemplo, me acuerdo una que me impresionó cuando estaban preparando el libro Izas, Rabizas y Corripoterras, que iba con Néstor Luján por las Ramblas, iban a la caza de fulanas para ver qué vocabulario utilizaban. Decía, viniendo a casa, que habían encontrado una y que hablaban con ella y que le decía, ¿qué quieres tomar? Dice, servidora, whisky. ¿Y tú qué eres? Dice, yo, académico de la lengua. Dice, anda, guarro. Barbaridades de esas decía muchas. Y después, cuando yo me iba a casar, le llamé y le dije, mira, Camilo, que me voy a casar y tal. Dice, ¿qué quieres como regalo? Le dije, pues yo lo que quiero es pasar una semana contigo, o lo que sea. Dice, pero para eso no hace falta que te cases, no seas tonto, no te comprometas por eso, por una cosa así. Bueno, y entonces, pues era constante los contactos con él, afortunadamente, y con Charo. Charo fue una persona extraordinaria, atenta absolutamente a todos los detalles y admiraba a Camilo y quiso irse con él desde muy joven, ¿no? Desgraciadamente, cuando llegó el Nobel, pues hubo una ruptura y además la segunda mujer lo separó bastante de la familia. Entonces, en el entierro de él vimos cosas feas porque intentaron apartar al hijo, decir que él no tenía que estar allí. Afortunadamente le avisaron y sí, se puso al lado de Marusa, que como os digo ha sido siempre eso. Y por esa razón, cuando murió su madre, Charo, yo cogí un avión y me fui allí y estuve con él. Y fue algo impresionante, porque estaba todo Mallorca. Y debido a esa circunstancia, pasados los años, Camilo, el hijo, Camilo José Cela Conde, que ha presentado ahora el tercer libro sobre su padre, por eso un periodista un día le decía, dígame usted cómo ve a su padre. Y dice, hombre, he escrito 3 libros sobre mi padre, no me diga usted ahora que lo resuma en una sola frase, ¿no? Entonces, ha creado una segunda fundación que lleva el nombre de su madre y su padre, Fundación Charo y Camilo José Cela. Él es el presidente y yo estoy como vicepresidente. Y ahora probablemente se monte un museo que Camilo José Cela Conde quiere hacer con todas las cosas que él tiene y unas cartas sobre todo extraordinarias que le legó su madre, que le pasó su madre y que demuestra cómo su madre le seguía y cómo Camilo en aquellos primeros años con su madre dependía muchísimo de lo que decía Charo, hasta el punto que decimos todos, y sobre todo Marusa, que como os digo es un referente en la familia, que si decía una cosa a Camilo, decía, Camilo, es verdad, pero lo decía mirando a Charo, y según el movimiento que hiciese Charo se sabía si era verdad o inventado. Estaba la persona, el escritor, y estaba el personaje. Y había una diferencia enorme entre la persona y el personaje. Me acuerdo que una vez vino a San Sebastián, cuando vivíamos allí, vino a casa y los periodistas intentaban llevarlo a un camino escabroso, que dijese cosas fuertes y tal. Hasta que él se cansó y cogió el micrófono y dijo, no, mire, ustedes lo están intentando, pero tengan en cuenta que en filología o en dialéctica no me van a ganar nunca. Como escritor pasaba horas y horas, porque además era un hombre que releía sus cosas, que las pulía. Era impresionante verle trabajar porque tenía la mesa llena de libros, llena de cosas, hasta el punto que una vez un periodista que pasaba por ahí le dijo, pero oiga, don Camilo, bueno, ¿qué pasa? Que fue a hacerle una entrevista y le dijo, oiga, don Camilo, pero usted con esta mesa perderá muchas cosas. Dice, yo nunca pierdo nada. Lo que pasa es que traspapelo mucho, que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, igual que cuando se hizo amigo de Picasso, que contaba él con todo, una de las anécdotas que hizo es que para ir a ver a Picasso le habían dado la dirección con lo que es Francia, que todo el mundo come a las 12, le citó a las 3 de la tarde y él antes se fue a un restaurante y estuvo comiendo. Y cuando llegó allí, después de un rato con Picasso en una mesa que tenía, hizo así con todos sus dibujos y dice, y ahora vamos a comer. Y Camilo se cayó, comió 2 veces y le decía a Picasso estoy haciendo una serie de pruebas y la gente me toma en serio, parece mentira, ¿no?
Y le dijo una frase muy bonita que él repetía, decía: mira, Camilo, los que hemos nacido jóvenes lo seremos siempre, lo seremos toda la vida, ¿eh? Bueno, era un personaje muy peculiar, tenía repentizaba con una rapidez increíble. Me acuerdo una vez que un periodista, porque claro, le pinchaban para ver qué decía, y un periodista le dijo: oiga, ¿qué le parece a usted esta norma que ha sacado la Iglesia Católica de que no se podrán entrar animales en las iglesias? Y él dijo: pues mire usted, lo que yo no sé es cómo van a controlar las ladillas. Pero cosas de ese tipo se le ocurrían constantemente, ¿eh? En cambio, como escritor era muy distinto. Como escritor le daba vueltas y vueltas a las cosas, sus páginas con una letra pequeñita, pero ponía como los tebeos antiguos, ponía una flecha con una cosa, con lo que se llama un bocadillo, y ahí ponía, y le daba vueltas y vueltas a las cosas. En cambio, en el aspecto, pero en cambio cuando estaba con otras personas, cuando estaba en familia, pues era una persona entrañable. Evidentemente había cosas guasas que la repetía siempre, pero tenía esa facilidad de sacar cualquier respuesta rápida en cualquier momento. Adolfo. Pues buenas tardes, muy agradecido por estar en la Real Academia Europea de Doctores en Barcelona. Bueno, yo voy a presentar un momento a Cela y quiero presentarlo con unas imágenes que ahora verán, pero de este modo. A las 9:20 de la noche del 11 de mayo de 1916, jueves, vine a este Valle de Lágrimas en la casa del Paso a Nivel de Iria Flavia, Ayuntamiento de Padrón, Diócesis de Santiago de Compostela, Provincia de La Coruña, Banda de Estribor de la Ría de Arosa, allá donde se encuentran los ríos Sar y Ulla. Camilo José Cela consignaba con las palabras citadas su llegada al mundo en el tranco primero, libro primero de La Rosa, 1959, que es su primer tomo de unas apasionantes memorias que luego tienen un segundo tomo en el año 93, Memorias, Entendimientos y Voluntades. Quiero añadir lo siguiente: de niño, fascinado por la figura de su madre, en el dormitorio de la casa número 1 de las casas dos Coengos, de los canónigos, es donde vivían Cela y Marina. El dormitorio de Cela y Marina estaba presidido por un retrato, por un óleo de la madre de Camilo José Cela, porque la figura de la madre es capital yo no soy psicólogo ni tengo herramientas para juzgar, pero piensen ustedes que la obsesión de Pascual Duarte es matar a su madre. Piensen ustedes que Mrs. Cadwell habla con su hijo, novela desconocida, novela olvidada, novela sensacional desde mi punto de vista. En el 35 Cela tiene 19 años.
Cela no estudia nada. Su padre está empeñado en que estudie Derecho, pero no estudia Derecho. Y se pasa la vida en Madrid asistiendo a las clases en la Facultad de Filosofía y Letras, maravillosa facultad. Profesores de esa facultad eran Ortega, por ejemplo, era don José Ortega. Profesor era Pedro Salinas, de Literatura Moderna. A esas clases va Camilo. Profesor era José Fernández Montesinos, hermano del alcalde socialista de Granada, que fue fusilado al lado de Federico García Lorca en el verano del 36. Cela está fascinado por la poesía, está fascinado por varios poetas, Federico García Lorca, Rafael Alberti, y sobre todo por Pablo Neruda. Pablo Neruda en el año 34 era cónsul de Chile en Barcelona. Se trasladó en el año 35 a Madrid como embajador de la República de Chile. Cela no solo iba a las facultades, sino que entabló relación con una mujer un poco mayor que él, Dolores Franco, la futura mujer de Julián Marías. Dolores Franco, que es una intelectual que escribió sobre el tema de España y demás, además de ser la mujer de Julián Marías y la madre de Javier Marías, entre otros. Lolita Franco fue la guía del joven Cela. No tenía en ese momento ninguna relación con don Julián Marías. Le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. La correspondencia es indudable. Y entonces Cela, el joven Cela, apuesta como poeta. Y en el otoño del 36 escribe un libro poderosísimo, inundado de surrealismo, porque él admira en Alberti sobre Los Ángeles, en Neruda Residencia en la Tierra, en Federico, había oído de voz de Federico algún poema de Poeta en Nueva York, pero Poeta en Nueva York, pese a ser escrito en el 31, Federico estuvo en el 29 en Nueva York, ese libro no se publica hasta ya muerto Federico y por tanto libro no podía tenerlo, pero ese es el impacto. Bueno, luego viene la guerra, es complejo explicar la guerra desde la posición de Cela. Hay cosas absolutamente claras. Él fue a Valencia con permiso firmado por Indalecio Prieto. Al terminar la guerra civil, los tanteos por encontrar una dirección a su vida se suceden, abandona definitivamente los estudios de Derecho, entra como escribiente en el Sindicato Nacional Textil, sindicato de la Falange, conoce a su primera esposa, María Rosario Conde, azacanea en el Café Gijón, insiste en su vocación poética, publica sus primeras prosas en revistas de la órbita falangista y, sobre todo, prepara su primera novela mientras en el otoño del 41 recae de su tuberculosis, que ya le había quejado antes de la guerra. Bueno, ahí surge la familia de Pascual Duarte. La familia de Pascual Duarte es un aldabonazo en la novela española, pero eso es una cosa que se ve a posteriori, como lo es Nada, de Carmen Laforet, el primer premio Nadal del 45. Pero eso lo vemos los historiadores después. ¿Qué pasa con el Pascual? El Pascual recibe una crítica más bien Cela-Zola. Novela truculenta, no está la España imperial de esos momentos para saludar con aplausos a la poderosa obra de Cela, con mucha templanza en la escritura, pautada por Federico García Lorca. Esa obra, se nota la presencia de bodas de sangre en la casa de Bernardo de Alba, esa tragedia rural. Pero hay un escritor, periodista y hombre poderosísimo del franquismo, que sí se da cuenta que ahí hay un escritor en ciernes. Ese es Juan Aparicio. Sin Juan Aparicio, que era el jefe de la prensa, que fue el fundador de Pueblo, el periódico que luego dirigió Emilio Romero, Juan Aparicio creyó desde el primer momento en Camilo José Cela. Y claro, Cela empieza a caminar en el año 43 como periodista, sin ser periodista, por los periódicos del movimiento. Por arriba y toda la cadena, en Barcelona, Solidaridad Nacional. Eso le abre camino. En el 44 se casa. En el 44 ven la luz Pabellón de Reposo, que es una novela bastante distinta de la familia de Pascual Duarte, y un palincesto, una reescritura de un clásico. Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes. Eso está el 44. Cela vive de lo que escribe en los periódicos gracias
a Juan Aparicio. En el año 45, yo creo que por las reseñas que le hacen de la reescritura del Lazarillo, sobre todo las reseñas que le hacen 3 personas para él muy importantes. 2 no las conoce, otra sí. Una es Gonzalo Torrente Ballester, otra es César González Ruano, al que no conoce, lo conocerá enseguida en Barcelona. Y la otra, Ignacio Agustí, al que tampoco conoce, lo va a conocer en el año 45 en Barcelona. Torrente le dice, en Odiel, oye, mira, escribes muy bien, pero deja de hacer cosas con los clásicos. Escribe una novela que empiece en la calle de Alcalá. ¿A dónde vivía Cela? La novela va a ser La colmena. Entonces, ¿qué ocurre? A comienzos del 45, Cela se pone en contacto con Carlos Fernando Maristain, un editor barcelonés, que tenía unas ediciones que se llaman Ediciones del Zodíaco. Carlos Fernando Maristain y él forjan un proyecto durante el 45. Es un proyecto de escribir una trilogía o una tetralogía sobre el Madrid contemporáneo, cuya primera pieza sería La colmena. Esa trilogía se llamaría Caminos inciertos. Cela trabaja sin parar en el 45 en eso. Abandona los otros 2 proyectos, por eso uno ni se conoce y el otro queda ahí medio muerto. Solo trabaja en eso. El 7 de enero de 1946, 10 días antes de que nazca su hijo, que nació el 17 de enero, el mismo día que murió su padre, Cela presenta en la censura el manuscrito de La colmena. Ese manuscrito no estaba en ninguna parte. Yo insistía, y en el año 2015, la directora de la Biblioteca Nacional de España me llama por teléfono y me dice, Adolfo, ven a Madrid, no te podemos pagar nada, pero creo que está tu manuscrito. Sí, ahí estaba el manuscrito. ¿Qué presentaba el manuscrito de novedoso, incluso para uno que como hace 20 años que venía escribiendo sobre eso, que tenía que escribir? Pues las escenas de lesbianismo, tremendas escenas de lesbianismo, que en mi actual interpretación creo que Cela las mandó para que la censura se cebase en ellas y dejase más o menos el tronco de La colmena. Pero la censura, sobre todo la censura religiosa, la tumbó La colmena. Cela y Carlos Fernando Maristain intentaron publicarla en una edición de lujo unos meses después, también fuera. Y entonces se vino abajo el proyecto. Se vino abajo el proyecto del editor, que cerraría la editorial 3 años después. Y se vino abajo el proyecto de La colmena como primera parte de una tetralogía. La colmena luego se publicó en el año 51 en Buenos Aires, MC, con la censura del general Perón. Y naturalmente la edición que hay que leer es la última que dio el visto bueno Cela. Pero evidentemente La colmena estaba escrita el 7 de enero de 1946. El fracaso de La colmena es estrepitoso, quiero decir, ni un real, para el editor también. Y entonces Cela, estamos en el 45, estamos en enero del 46, acaba de nacer su hijo, ¿qué hace? Pues se va a dedicar a la pintura. Y tanteará la pintura. Va a empezar a dedicarse al cine y tanteará el cine. Va a dedicarse, le decía César González Ruano, como pintor. César González Ruano lo había conocido en Barcelona en el otoño del 45, en un artículo. Cela pinta mejor escribiendo que pintando. Pero bueno, ese camino. El camino del apunte carpetobetónico, que es clave, digamos, desde un punto de vista filológico, el apunte carpetobetónico es como si fuera, digamos, la célula central del organismo Cela. Decía Hull, izas, rabizas, colipoterras, putaranzas y demás ralea, ese es el título completo del libro, que es un libro sobre el barrio chino, o toreo de salón, contemporáneo, a ese moreno de verde luna con cara de puta de pueblo, le llaman niño de Tarragona porque nació en Capazón, este estilo displicente de Cela, es esencial en su obra. Y también es esencial en su obra un proyecto que también se pone en marcha ante la crisis de La colmena, que es los libros de viajes. Cela estaba fascinado por Josep Pla. No olviden que la editorial Destino, la colección Ancora y Delfín, el número 2 de la colección es un libro que de Pla en castellano que se llama Viaje en autobús. Cela vive en una casa en la calle de Alcalá, cerca de las Ventas. Se pone en marcha una mañana para viajar a la Alcarria. Pasa de madrugada por las verjas del Retiro, donde aún están las últimas prostitutas de la noche.
le acompañan dos personas, Karl Blasák y Conchita Stiehaner, que era la amante de Karl Blasák. Karl Blasák es el fotógrafo del viaje a la Alcarria. El viaje a la Alcarria, nada más acabarlo, no ha llegado el verano del 46, Juan Aparicio le dice: lo vas a publicar esto por entregas en el diario Pueblo. Y se publica hasta que se pelean, por unos cuantos años. Y luego lo guarda. Lo guarda hasta que encuentra editor en el año 48 en la revista de Occidente, donde se publica la primera edición del viaje a la Alcarria, con algunas fotografías de Karl Blasák. Las restantes fotografías, que son muchas, las publicamos en un número del Extramundi. Último dato. Eso era toda una carrera de fracasos. No iba bien. Aunque tenía el carnet de periodista, como publica La Colmena en Buenos Aires, deciden el Colegio de Periodistas quitarle el carnet porque ha sido un hombre que no ha obedecido y ha publicado. Al mismo tiempo, cosas de las familias franquistas, que no eran todas iguales. Las familias franquistas de más o menos pisa católico, a Cela no, pero los falangistas siempre transigieron más con Camilo. Le dan la medalla de Isabel la Católica ese mismo año. Y ese mismo año, en una estrategia diseñada por Alfredo Sánchez Bella, que estaba al frente del Instituto Iberoamericano de Cooperación, en ese momento no se llamaba así, se llamaba de otra manera, puso en marcha la idea de que los escritores españoles también tenían que tener presencia en Latinoamérica. Y eso coincidió con que el dictador Pérez Jiménez, algo más inteligente que el actual dictador de Venezuela, el dictador Pérez Jiménez quería que algún escritor no venezolano escribiera una novela sobre las tierras venezolanas. Le ofreció a Albert Camus, que le dijo que se la escribiera él. Se la ofreció a Ernest Hemingway. No, Cela aceptó. Cela aceptó y eso supuso 3 millones de pesetas. Y eso supuso el final de una etapa, la catira, abre otra etapa, con ese dinero él se podía abrir camino. La novela tuvo una mala crítica en Venezuela tremenda, pero en el 55 la novela que se publicó por parte de Noguer en Barcelona mereció el premio de la crítica. Y dos de los críticos que estaban allí eran José María Castellet y mi maestro Antonio Vilanova, que enjuiciaron muy positivamente la novela. Ganó el premio Anagrama de Ensayo un libro de un profesor venezolano en un jurado que yo creo que nunca ha debido leer a Cela, porque sostenía la tesis de que Cela fue a Venezuela en una ronda que pasaba por Colombia y tal, y tenía que estar unos 15 o 20 días en Venezuela. Resulta que se estuvo 3 meses. Entonces la tesis de este profesor es que Cela se quedó fascinado por Pérez Jiménez. Dice, joder, este dictador. ¿Qué va, hombre, qué va? Cela se encoñó. La Pipia es una señora real que era Miss Venezuela. Claro, queda muy bien, queda estupendo, sobre todo si eres anti-Cela, decir, ¡ah! Cela con las ideas fascistas que tenía, por joder, allí se encaprichó del dictador, que no, que estuvo allí por otro motivo. Y claro, eso mismo justifica que cuando vuelve, Cela y Charo se vieron en la situación, en la tesitura, de decir, aquí no vas a escribir esta novela, y tienes que cobrar la segunda parte de lo que te tienen que pagar. Y de ahí, Mallorca. Y Mallorca se convertirá en el centro, Papeles de Sonarmán, de la madurez de Cela, hasta que Papeles desaparezca en el año 79 y luego hasta que Cela conoce en el año 85 en el Hospital de San Francisco a una azafata de congresos, que es Marina Castaño, y empieza todo un recorrido que invierte, en fin, bastante su personalidad. Es un escritor no solo clave en la literatura española, sino clave en la literatura europea. Termino. Yo creo que a lo largo del siglo XX hay dos escritores, uno catalán, uno en catalán, también en castellano, pero en catalán, y otro, que tienen esa envergadura de gran escritor europeo. Uno es Pla y otro es Cela. Son dos temperamentos, dos creadores de carácter, dos hombres que tenían una mirada absolutamente penetrante, y esa mirada no estaba trufada no era simplemente sencilla como una cámara cinematográfica, sino una mirada que estaba trufada siempre de memoria, ¿no?
Si ahora te pregunta un alumno o cualquier persona de los que están aquí, colócame por orden de mejor a peor La Colmena, El viaje a la Alcarria, Pascual, Duarte y Mazurca. ¿Qué orden pondrías? La Colmena. La Colmena es una obra maestra, es decir, hoy yo creo que desde distintos parámetros pasaría como la mejor novela española del siglo XX. No, eso no. Luego los otros libros, bueno, hay un libro que no es novela, que es El viaje a la Alcarria, y que es El viaje a la Alcarria es un libro maravilloso, es un clásico en el sentido de la frescura, el castellano, cómo se maneja, esa forma de describir el viajero, mira, pasa, tal, de distanciarse y por tanto, La Colmena, El Pascual, Mazurca y al margen. Pero no, al margen no. Yo diría, no obstante, que si yo tuviera que hacer mi selección no sería porque claro, está mediatizada por un profesor. Sería La Colmena, sería Mazurca para dos muertos, sería Mrs. Cadwell habla con su hijo. Porque El Pascual sí que es una obra poderosa, pero en último término es una ópera prima genial, pero es una ópera prima. Todo el talento de Cela no está en El Pascual. Pero en La Colmena no todo es mirada, no todo es trozo de vida, y el primero que lo sabía era Camilo. Basta leer Los insomnios y cómo, utilizando la técnica del monólogo interior, por ejemplo, de esta prostituta que se llama, ¿cómo se llama? ¿En La Colmena? Sí. Doña Elvira. Elvirita. Hombre, sueña, wow, es un sueño tremendo, ¿no? Tremendo, absolutamente tremendo, de un erotismo brutal, que la censura sí, la tachó. Tú que has conocido a tu tío de cerca, ¿realmente era un hombre tan histriónico y tal, o era una pos o una puesta en escena de cara al público, todas esas reacciones suyas? Totalmente, ¿eh? Él era un hombre trabajador, serio y, vamos, y como dice Adolfo, muy correcto y tal. Lo que pasa es que se dio cuenta que ponerse ese traje digamos, de personaje y de hacer eso, pues hacía gracia y la gente entonces que nombraron un pequeño taco, una vez que le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué tal? ¿Por qué dice coño, cojones y tal? Dice, porque mire, yo no creo que los tacos más usados en España sean caramba y córcholis. Bueno, entonces él se dio cuenta que eso era una vena que le daba popularidad. Entonces, lo mismo eso que se ponían calzoncillos en una entrevista y tal, pero era una pose total. De las tres últimas novelas de Madera de Boj, de Cristo versus Arizona y La Cruz de San Andrés, ¿qué me dirías? Cristo versus Arizona es un proyecto de novela que yo creo que Cela no trabajó suficiente, o sea, no elaboró suficiente, porque en ese momento Cristo versus Arizona, las notas del viaje a Arizona lo hace con su secretaria para la gente que la presentaba era Marina Castaño, y yo creo que no estaba demasiado centrado en la novela. Es una novela insuficiente para el nivel de Cela. Vamos a ver, La Cruz de San Andrés no es... Cela prometió muchas veces escribir varias novelas sobre Galicia. Una sobre su niñez, que es La Rosa, que empieza a publicarse como primer volumen de lo que era La Cucaña, que no siguió. Después salió Memoria, Entendimientos y Voluntades, que lo publicó por fascículos en Diario 16, y dijo, esa novela de mi niñez, una novela de la Galicia interior, Mazurca, y una novela que fue la última que hizo y que le costó muchísimo acabar, que es Madera de Boj, que es, decía él, del mundo tremendo de Finisterre, ¿no? de la mar brava de Galicia. Es una novela que hay que leer con lupa, porque es una novela sobre cómo un hombre se da cuenta de que a veces no ha podido construir una familia como él quisiera. Una novela forneriana en esto. Porque Camilo siempre ha estado muy preocupado por su familia. La memoria personal en Madera de Boj es importante. Porque Cela, eso lo hace más en Mazurca para dos muertos, se desdobla en varios personajes. El propio Camilo José, Robín de Bozán, son voces narrativas que corresponden al mismo personaje, a diversos aspectos, a diversas caras del poliedro Cela.
Y eso es muy importante, perseguir las notas, vamos a llamarle autobiográficas, que pueda haber ahí. Hemos aprendido mucho de Cela, de su vida, de su obra, etcétera. Pues agradeciéndoles el que nos hayan enseñado tanto con lo que hemos aprendido hoy, y agradeciendo a todos vosotros vuestra presencia, pues damos por terminada la sesión.